Amigos de Círculo Magenta, estamos este día aquí con Rodrigo Carvajal, José Ramón, director editorial de Código Magenta, Marcela Garzabarba, editorialista y editora también de Código Magenta, y Alejandro Fuentes, director general en Código Magenta. Y bueno, el tema de hoy obligado es obligado porque no se le ha puesto la debida atención en el ámbito nacional, con todas sus repercusiones. Es esta detención y extradición, detención en Cabo Verde de Alex Saab, quien es considerado pues uno de los principales, si no es que el principal frontis, la fachada, el hombre de los negocios y los dineros, nada más y nada menos que del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y bueno, esto tiene aunque parece venezolano y un asunto entre Venezuela y Estados Unidos. Rodrigo, explícanos por qué tiene tanta repercusión Alex Saab en la política mexicana y qué efecto carambola tiene. Ramón, podemos partir de una fotografía de ayer de la visita de John Kerry a México, que fue para nosotros, lo pusimos en Código Magenta, es la imagen del día. Está John Kerry en primer plano, dándole el thumbs up al secretario de la Defensa y al secretario de Marina, el presidente López Obrador al lado y relegado atrás. En un segundo plano, muy alejado de la fotografía, Marcelo Ebrard. La extradición de Alexander Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, este empresario colombiano que era el mayor operador de los esquemas offshore relacionados con desvío de recursos en Venezuela, bueno, fue extraditado de Cabo Verde a Florida. Y en México tiene dos casos muy particulares donde pega directamente, digamos, uno público y uno privado. El público se gestó en la Secretaría de Relaciones Exteriores, dicho por los mismos fiscales estadounidenses, lo atribuyen a una operación para evadir las sanciones de Washington a Venezuela, para que México enviara productos humanitarios, alimentarios a través de una empresa muy opaca llamada Libre a Bordo, y que a cambio se recibiera petróleo, oro o gasolina. Esa operación encendió las alertas rojas en Washington y apuntan directamente a Maximiliano Reyes, que es nada más y nada menos que el subsecretario para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Que ese tema, Rodrigo, ya lo hemos tocado aquí. Incluso antes de la cumbre latinoamericana habíamos dicho que esa situación estaba poniendo a Marcelo Ebrard en una situación delicada. Claro. Pero no solo, Ramón, es la 4T la que tiene negocios con Nicolás Maduro. ¿Quién más? Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, 3 prominentes compañías hicieron esta misma operación también para evadir las sanciones a Washington. Armando.info, un prestigioso portal de Venezuela, que es el que lleva todas las relaciones que tiene el gobierno venezolano y el gobierno de Nicolás Maduro. Ellos señalan con papeles y documentos en la mano. Hubo 3 empresas mexicanas, una de ellas muy poderosas, que realizaron operaciones por casi $1,000 millones con Venezuela, en un esquema de este tipo. Una de ellas, si mal no recuerdo, estaba basada en Monterrey, ¿no? Una de ellas, una es de Guanajuato, que se llama El Sardinero, sí, de un empresario llamado Jorge Carlos Fernández. Sí. Otra es Aristóteles Vaca Pérez, es un empresario de Guanajuato también, Almacenes Vaca Rice and Beans, es llamada. Pero hay otro, que es Corporativo Cosmos, de la familia Lanzmanas. O sea, vuelve a salir la familia Lanzmanas aquí en este asunto. Habían sido señalados incluso desde 2018, pero aquí está el asunto importante. En el 2017, esto llega a las manos de la entonces Procuraduría General de la República, a la CEIDO. Y la CEIDO empieza a armar el caso, pero omite a estas 3 compañías mexicanas. Hay que hablar un poco de la familia Lanzmanas. ¿Quiénes son? Bueno, el Corporativo Cosmos, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en los 3 niveles de gobierno, en contratos con estados, municipios y gobierno federal, ha recibido contratos por cerca de $18,000 millones. Contratos sobre todo alimentación. De alimentación. O sea, ellos tienen básicamente, por eso le llaman el famoso cártel, que así se le ha puesto por parte del cártel de la alimentación, porque son quienes más surten alimentos a penales y a servicios públicos del Sí, sobre todo el IMSS, ISSSTE y penales, digamos, es el fuerte. Y ellos están al centro de esta trama operada por Alexander Saab, que, digamos, lo quieren convertir en el garganta profunda de todo el régimen venezolano. Marcela. Bueno, yo lo que tengo que decir aquí es el ex juez Baltasar Garzón, que es parte del equipo internacional de defensa de Alex Saab, en agosto, y aquí lo tengo, en una entrevista dijo que el caso Saab pudiera incidir negativamente en las relaciones que se estaban haciendo aquí en México. Entonces, desde agosto
Baltasar Garzón dice esto en una entrevista y le llueven preguntas de, bueno, ¿sabes algo? Y desde ahí ya, como dirían, se cayó, ¿verdad? Pero... A ver, es sintomático, Marcela, que cuando tú digas que aparece Baltasar Garzón es un prestigiadísimo, recordándolo, un prestigiadísimo juez sí. que fue el jefe de la audiencia en España. Y así, es un personaje que aparece donde están los casos imposibles. Claro. Siempre. ¿Por qué? Por sus conexiones, por sus conocimientos, porque es el hombre que en su tiempo metió a la cárcel a Pinochet y ahí empezó toda su carrera ascendente en el sistema. Ámbito privado, digamos. Sí, pero también público, judicial e internacional. Claro. Entonces ahorita cuando hay que tocar un tema delicado, en México trae 3, 4 casos de los importantes. Sí. En Venezuela, como estás ahorita comentando. Entonces ya eso indica que estamos ante un pez muy, muy, muy gordo. Porque hay una conexión muy, muy fuerte que es todos los presuntos sobornos, que se habla de más de 2,000 millones de euros de petróleos de Venezuela, se triangularon nada más y nada menos que por la banca privada de Andorra. Que es un área que de la cual, lo que dice Marcela, el experto es Baltasar. Claro. Y entonces, a la par, por su parte Rusia, quien también fue un buffer ahí en las negociaciones, funge como un país acompañante, lo podemos decir, advirtió que Estados Unidos intentó especialmente utilizar a Saab como palanca adicional de todo esto. Entonces, después de eso, también se dice que en México hay algo de fuego amigo con todo esto de la sucesión de Marcelo Ebrard. Entonces, yo creo que ¿por qué nos debe importar esto? Porque hay muchas cosas, como dice Ramón, que es un pez gordo que nos puede... A mí lo que me llama mucho la atención es qué rápido aprenden los gobiernos populistas que vienen a derrumbar o prometen derrumbar toda una estructura de corrupción de empresas que por años han hecho negocios con el gobierno. Qué rápido aprenden a hacer las cosas de mala forma, ¿no? Y eso enciende... Con los gobiernos amigos. Con los gobiernos amigos, es decir, estamos viendo cómo la construcción de este gobierno autoritario en Venezuela que llegó a romper con toda esta estructura de corrupción, aprende rápidamente y genera una otra estructura conectada con grandes fondos, con grandes empresas, con esquemas internacionales offshore. Y me encienden las alertas en México, porque estamos viendo que en México estamos tumbando contratos, el gobierno está haciendo cosas para borrar la corrupción, pero está siendo muy opaco en muchas otras cosas y en cuestiones como las medicinas, como el alimento, las vacunas. Entonces, eso para mí enciende un poco las alertas de en qué nos podríamos convertir. Nada más hay que ver las adjudicaciones directas. Alex Saab va a ser un eslabón perdido, ya encontrado. Sí. Muy importante porque yo creo que primero es desarmar un entramado grandioso, primero contra Maduro, para exhibirlo como en su tiempo recibió a Castro, que decir, no son los izquierdosos pobrecitos que andan, no, a ver, aquí hay una organización criminal internacional de dólares, como decía Marcela, esto va a la banca, tú decías, perdóname, va a la banca de Andorra. Claro. Ahí está. Y no solo eso, Ramón, es el mismo banquero que atendió a la élite político-mexicana, un banquero llamado Luis Pablo Laplana, que le daba servicio a Collado, que le dio servicio al Mazo. Ya. Veamos aquí cuál es el asunto que se ve tras bambalinas. Ya ahorita expresamos aquí, básicamente, dónde está el entramado de Alex Saab. Lo que yo estoy viendo aquí, o lo que básicamente tengo información de mis grupos ahí relacionados con la inteligencia norteamericana, me dicen que básicamente lo que indignó desde hace tiempo al gobierno americano es que México se prestara este actual gobierno para hacer esa triangulación, porque originalmente se suponía que iba a ser una ayuda humanitaria, es decir, no habría recursos de por medio. Finalmente se pagó, y se dice que se pagó en petróleo. Un petróleo que debía haber llegado a México para compensar lo que México mandó para allá. Hasta ahí hubiera sido correcto. Pero aparentemente, y digo aparentemente porque está en investigación completa, ese petróleo fue y se vendió en el mercado spot internacional. Sí. Y el dinero de ese petróleo fue rastreado y quizás habría aparecido las transferencias en cuentas tanto de Andorra como de Singapur. Otro paraíso fiscal. Otro paraíso fiscal que pusieron de moda los calderonistas, por cierto. Los calderonistas que lucraron con los energéticos. Exactamente. ¿Ya? Dicho eso,
Aparentemente en esas cuentas también había otros montos importantes de obras anteriores. Alguien dice incluso que de lo que se hubiera sacado ahí en la línea 12 del metro, tan de moda también esta semana, que se dio el fallo final y también le golpea a Marcelo Ebrard. Y que la fiscalía ya va a perseguir a Horcasitas, ya lo dijo que van por él abiertamente. Exactamente. Entonces, dicho eso, regreso a lo que decía Marcela, el efecto político de que en el caso de Alex Saab golpee en la línea de flotación a Marcelo Ebrard, golpeado ya por el caso y el peritaje de la línea 12. ¿Y por qué es importante el asunto, güero, de la cuestión de golpear a Marcelo Ebrard? Porque los norteamericanos no le perdonan a Marcelo Ebrard, no que haya venido al presidente del observador y por supuesto Marcelo, que es el canciller, no que haya centrado la reunión de Latinoamérica en que viniera el presidente cubano, ni el venezolano, ni el boliviano, no, en que le hayan entregado la inauguración del evento al presidente de China. Claro. Sí, claro. Que es hoy el archienemigo tecnológico, económico de la potencia del norte. Claro. Entonces, en ese momento era como decir, México le está alineando a China los intereses de toda la comunidad latinoamericana, donde nosotros los norteamericanos estamos tratando de impedir que entre la tecnología 5G de los chinos, que hasta la quieren financiar, que ya había entrado o está en pruebas o en negociaciones en Argentina, por ejemplo. En Brasil ya está a punto también de... En fin, es decir, sí, Marcelo, tú te pones muy pro China, le estás vendiendo a López Obrador la idea de encabezar un movimiento latinoamericano detrás de las corrientes que se confrontan con el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano tendrá que abrir la colaca para saber dónde están las... Y sumando a tu argumento, el escándalo o Estados Unidos lo destapa cuando hay una mesa de diálogo en México. Claro. Así es, muy importante. Entonces, eso es muy importante. Le da, rompe la mesa. Rompe la mesa. Totalmente. Pero qué peligroso, porque es nuestro vecino. Y en lugar, creo que necesitan una clase de relaciones exteriores o de diplomacia o no sé, porque no puede ser que a nuestro vecino le demos así como el... socio estratégico. Sí, pero no. Bueno, socio estratégico. No, la mano más importante, no vecino, es socio estratégico con el principal. O sea, ahí se acaba todo. Le echan a perder la fiesta de Ebrard en muchos sentidos. Sí, yo decía, Ramón, esto empezó hace 2 años cuando México se rehusó a reconocer a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Y Juan Guaidó es una figura fundamental. ¿Por qué? Porque Venezuela sigue siendo el país con las mayores reservas petroleras del mundo y que está en juego esencialmente una compañía llamada Citgo. Citgo es la subsidiaria de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, es la 8ª mayor refinería de Estados Unidos. Acaban de quitar de arraigo domiciliario a los 6 exfuncionarios de Citgo. O sea, ahí también fue una represalia, claro. Fue una represalia. Entonces, eso, México tiene que entender con quién está alineado estratégicamente y a quién le conviene. Y yo creo que los americanos se lo van a hacer saber a Marcelo Ebrard, si no es que ya se lo hicieron saber. A ver, conclusión. En política, como en la física, a toda acción le viene una reacción igual y opuesta. Claro. Es decir, si el presidente López Obrador, si Marcelo Ebrard quieren jugar a la alta diplomacia, habrá que atenerse a las consecuencias. Y creo que el caso de Alex Saab dará mucha tela de donde cortar y es otro cucarachito ahí encima del traje sucesorio de Marcelo Ebrard.